Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas las partes del mundo que nos ven. Es un placer conversar con el doctor Saúl Charco Quesada, una persona que se ha dedicado a defender con alma, vida y corazón a las personas de la tercera edad, a las personas que no tienen acceso a la salud. Realmente un luchador por los derechos de las personas que no acceden por situaciones de gobierno a la salud y a los medicamentos. Saúl, la última noticia que promulga el presidente de la República, y esto lo confirma el exministro de Salud, 1.000 millones de dólares han sido retirados del sistema de salud. 1.000 millones de dólares significa posiblemente muchísimas vidas de jóvenes, de ancianos, de mujeres, en fin. ¿Qué te parece esta barbaridad, a más del déficit que ya tenía, retirar 1.000 millones para dedicarlo a otra actividad? Buenas tardes. Un gusto saludarte, estimado Marco, en este su programa, Entre Tintos y Papeles. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de este importante medio de comunicación colectiva. Como miembro del Observatorio Ciudadano de Salud de la SUAY, organismo debidamente reconocido por las entidades correspondientes, para poder ejercer ese derecho demandar o ser demandado, como en el marco jurídico se manifiesta. El Observatorio para Conocimiento de los Distinguidos Oyentes lo conforman representantes de varias organizaciones sociales, porque como distinguido jurista que es usted, Marco, me dará la razón de que solo la participación ciudadana, la unidad de todos los sectores, permitirá o evitará que se atropellen sus legítimos derechos. En el presente caso, la salud, pero tomando a la salud más allá de la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el bienestar biopsicosocial de una persona. Y para ser más amplio, entonces, el derecho a un trabajo, a una vivienda, a una educación, a un salario digno, a la recreación, etcétera, etcétera. Ahí podemos entender realmente qué es la salud. Pero en el caso concreto de que como observatorio queremos alertar a la ciudadanía, al país, el riesgo de un colapso del sistema de salud. Y usted comienza planteando, estimado Marco, sí, el ex ministro de Salud, doctor José Ruales, en los medios de comunicación ha referido, y nosotros como observatorio que venimos de hace algunos meses trabajando, investigando lo que pasa en el sistema de salud, se dice muy tranquilamente, entre comillas, que del presupuesto que se planteó para la salud de 4.000 millones de dólares, se reducirá 1.300 millones de dólares para ser muy exacto. 4.000 millones de dólares que ya eran insuficientes, que había un Así es, déficit justamente, y todavía recortan 1.000 millones. Por favor, mil señor. trescientos millones según el dato del ex ministro de Salud, doctor Ruales, que estimo que son datos muy bien analizados y que hemos Ujú. estado haciendo el seguimiento. Entonces, es fácil colegir si hoy como están las cosas, existen muchos problemas en los hospitales, en los centros de salud, donde inclusive no se tiene para el material de escritorio básico. Los funcionarios de estas instituciones nos consta, tienen que sacar de su peculio para poder cumplir y atender justamente a sus usuarios, a sus clientes. No existe para pagar justamente la luz, el agua, el teléfono. No existen muchos centros y subcentros para pagar justamente la seguridad. Un botón demuestra a los demás a la camisa. Con fecha 3 de abril del presente año, cuando candidato, el actual presidente de la República, Daniel Noboa Sin,
enviamos una carta del observatorio en el cual planteábamos que la salud sea el eje prioritario de su plan de gobierno. Indicábamos que amerita fortalecer el sistema público de salud, el promover políticas de prevención y educación en salud, el garantizar un sistema de salud equitativo y accesible que brinde atención integral, sin discriminación, el implementar reformas estructurales que impulsen la desconcentración de la gestión y la participación social en la salud. Bien. Con fecha 14 de julio del presente año, estimado Marco, a través de la Secretaría de la Gobernación, hicimos llegar una carta más amplia en Ujú, torno ya a este problema al presidente de la República. El señor gobernador, muy amablemente, el primer día que asumió sus funciones, el doctor Javier Bermúdez provocó una reunión de trabajo con los directivos del Hospital José Carrasco Arteaga ya. y todos los miembros del Observatorio Ciudadano de la Salud de la SUAY, en donde enfocamos los detalles que estoy manifestando, que la salud sea un eje prioritario en el plan de gobierno, es que es obvio. Usted lo sabe y los distinguidos oyentes habrán oído de sus padres, de sus abuelos, con salud todo, sin salud nada. El vía crucis diario a nivel local y nacional para tener acceso a una consulta médica. Tienen la consulta médica, no ha habido los fármacos, no ha renunciado el especialista que Ajá. vaya a comprar en la farmacia y muchas enfermedades catastróficas, oncológicas, autoinmunes, raras, cuyos fármacos son de un altísimo costo porque se aprovechan las farmacéuticas, con excepciones del caso que deben existir, al ver que en el MCP, en el Ministerio de Salud Pública, no existe, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no existen esos fármacos, duplican y triplican los costos, y eso pusimos en la carta del señor presidente, con detalles, con los testimonios de estas personas, de sus familiares. Sabemos, estimado Marco, y acorde a los estudios, porque tenemos que, como observatorio, ser serios, Serio, así es. investigar, respaldarnos. Somos el país donde más se gasta mensualmente lo que se llama gasto de bolsillo, $100. Si el 70% de los ecuatorianos tiene un sueldo básico de $450 aproximadamente, cuando muchos de los jubilados ni siquiera pueden acceder a esa pensión, o si lo tienen, gastan gran parte de ese dinero en medicación, Correcto. en una consulta médica, porque no pueden acceder a un turno en el IES o MSP obligadamente por su situación de salud, porque también decían nuestros abuelos, no hay peor dolor que el presente, y la Ya, enfermedad no espera. Hoy por hoy, acudir a la empresa privada de salud, $40, $50, $60. ya. La gran mayoría de ecuatorianos podrá, si esa cantidad de dinero a veces les sirve para sobrevivir una semana, 2 semanas en alimentación. Por eso que así brevemente nosotros manifestamos que se debe fortalecer el sistema público de salud. Bien. El sistema público de salud, la red de salud no funciona. Ahora, Saúl, No existen los niveles de atención uno, 2 o 3. correcto. Ejemplo al canto, estimado Marco. Y Ahora, esto hemos hecho conocer al gobernador, lo hicimos conocer en su momento al presidente del Consejo Directivo del IES, doctor Eduardo Peña Hurtado. Estamos pidiendo una reunión de trabajo con el actual presidente del Consejo Directivo del IES, el doctor Edgar Lama, que fue exministro de Salud. Estamos pidiendo una reunión con el actual ministro de Salud. Cinco ya. ministros han sido puestos y han renunciado. Correcto, a eso voy, a eso voy. Sumando a la situación que tú acabas de decir, la falta de médicos, la falta de medicina, la falta de especialistas, los precios prohibitivos sobre las medicinas, en fin.
También la inestabilidad en el Ministerio de Salud lleva, 3 médicos y un abogado han pasado a través del Ministerio de Salud. El uno duró 7 meses, el tercero 3 meses y el último más de un mes. Y este momento nombraron a una tercera persona, digamos a una cuarta persona, que no sabemos cuál es su intención, porque la medicina no es solamente curativa, sino la medicina también tiene que ser preventiva, ¿sabes? Es que necesariamente, mi estimado Marco, con tu trayectoria en el campo jurídico y como docente universitario, es asunto de lógica. Hay que prevenir para no lamentar. Correcto, señor. Entonces, las políticas de salud recomiendan fortalecer el nivel 1 y el nivel 2. Y dicen los conocedores que es en el nivel 1 donde debería solucionarse el 70% de los problemas, es decir, en la prevención y en la promoción de la salud. El Hospital José Carrasco Arteaga, como digo, que en algún momento se considera o se consideraba como el mejor del país, Así es. hoy por hoy en el riesgo de un colapso. Comenzó en el año 2000 sus servicios, pero como no había un plan de atención, uno, dos, tres, allá se fue todo lo que realmente un paciente, un funcionario, un afiliado o jubilado requería. Por lo tanto, lo que comienza mal, termina mal, se dice. Todos los días acuden alrededor de 1.000 usuarios al José Carrasco Arteaga, de los cuales el 70% son adultos mayores. Pero muchos de esos servicios podían ser atendidos en el centro, subcentro, en el dispensario de salud. Correcto. En consecuencia, como todos están, el número de médicos, la demanda no es igual a la oferta. El número de especialistas y subespecialistas no puede cubrir, por eso que las agendas de atención o de consultas están siempre congestionadas, porque algún paciente está con un dolor de cabeza, con un dolor de las amigas, para dar un ejemplo así muy concreto, acuden donde el otorrinolaringólogo. Ujú. Cuando eso podía haber sido atendido por el médico familiar, por el médico general, o son pacientes crónicos que ya se tiene un diagnóstico y podrían acudir a estos niveles para recibir la medicación o alguna recomendación. O sea, todo eso lo hemos planteado en esta carta abierta, señor ministro, y en estas reuniones que estamos provocando con los actual presidente del Consejo Directivo o el actual ministro de Salud, el doctor Jimmy Martin. Hemos manifestado que hay que promover, como reitero, la prevención y educación para la salud. Perfecto. ¿Cuántos pacientes podrían ser evitados sus enfermedades crónicas detectadas a tiempo? Una diabetes, una ¿No? hipertensión, una infección de vías urinarias frecuente que luego le va a llevar a una insuficiencia renal con los altos costos. Entonces, así, brevemente, tenemos que ir haciendo esa relación entre el IES, entre el MSP y otras entidades, la red de salud, el sistema de salud, con la academia, inclusive para formar especialistas que requiere la población. En el Bien. caso concreto hemos dicho, estimado Marco, en una reunión que tuvimos con directivos de la Facultad de Ciencias Médicas, que exponía el número de médicos que se requiere, el número de especialistas. En mi alocución, en la invitación que gentilmente nos hiciera, manifesté, allí no están médicos gerontólogos, no están médicos geriatras. O sea, para que veamos que a veces no estamos en la realidad de las cosas, enfocando las necesidades de Yo no, profesionales. no quiero decir absolutamente nada malo en contra de nadie, pero parece que los viejos no somos negocio en la medicina, discúlpame, pero parece que la medicina ahora se ha convertido en una mercancía más. Y esto no estoy ofendiendo a los médicos, ahí está a luces vista. Pero por otro lado, puedo hacer tal vez una homologación en el sentido de que la salud en el país es un enfermo grave que necesita inmediatamente correctivos, pero que no existe la suficiente voluntad política para para que se canalicen los médicos, los recursos se coordinen. O existe una situación que ha pasado en otros países, la privatización especialmente del IES, ¿es una alternativa o es
un desafío o es una imposición para que ganen más las personas del sector salud privada? Salud. Estimado Marco, el Observatorio Ciudadano quiere ser una entidad que se caracteriza por hablar en torno a documentos como planteo, pero debidamente informado e inteligenciado. Nuestro trabajo será siempre institucionalista acorde a nuestras convicciones. ¿Por qué digo esto? Para quienes investigamos, para los sociólogos, para los políticos, ya lo ha dicho, una de las recomendaciones, uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, especialmente en estos acercamientos de nuestros gobiernos y lo relacionado allí es, le damos este crédito, le damos al Estado estos dineros, pero uno de los condicionamientos, la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ujú. Por eso que realmente lo que estamos hablando no es que se nos ocurre, sino da realmente sentimiento, entre comillas, que creen que todos hemos perdido la memoria histórica, que todos no investigamos, que todos no leemos, que no nos informamos o que tenemos fuentes que nos dan justamente luces. En consecuencia, ese desprestigio del IES, de que no hay turnos, de que no hay médicos, etcétera, etcétera, más de lo que estamos conversando porque no hay unas políticas claras para fortalecerlo, es justificar, como alguna vez pasó en Chile, en Ujú. el gobierno del señor Augusto Pinochet, se desprestigió a la seguridad social, se convocó una consulta popular y ganó la privatización de la salud y luego vino el llanto y crujir de dientes. Cosa parecida se quiso hacer en el gobierno del arquitecto Cito Durán Ballén. Ya se Claro. convocó para privatizar el seguro social y fue la organización de sectores laborales, de trabajadores del seguro social campesino. Hablo con propiedad porque en ese entonces trabajaba en el seguro social y era dirigente de los trabajadores, de los empleados. Y conjuntamente con el Frente Unitario de Trabajadores, Unión General de Trabajadores, los profesores, defendimos al instituto para que permanezca hasta ahora y vuelven esos vientos, pero lógicamente se enfrentarán con la lucha popular. ¿Ya? Salud, si no lo tenemos, lo demás no tiene sentido, relativamente hablando, y tenemos que defender el derecho a la salud, al ingreso equitativo, sin discriminación para las presentes y futuras generaciones. Es lo que nos está animando a trabajar, porque tenemos convicciones de que las presentes generaciones y las futuras tienen el mismo derecho de acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a un trabajo, y no como hoy por hoy vamos vislumbrando que en asunto de programas sociales no existe nada, sino siempre estamos viendo qué beneficios damos a tal o cual sector Bien. económico. Ahora, por otro lado, sumados a los problemas, a la falta de presupuesto, a la falta de médicos, a la falta de medicina, esto responde a una elemental condición que nosotros como seres humanos, como padres de familia, sabemos distribuir el presupuesto, en fin, buscamos, planificamos si cabe la inversión, planificamos gastando tanto para la comida, tanto para transporte, en fin. ¿Falta aquí en este ministerio y los ministros una planificación o no les da la gana? La improvisación es el número uno. Inician un programa, viene otro ministro, no le parece, inicia otro programa. Entonces, esto perjudica la falta de planificación, especialidad que hace que los recursos generen mayor provecho, Saúl. Estás en lo cierto, estimado Marco. Por eso que hemos planteado en esta carta abierta, entre otros puntos, al señor presidente de la República, al presidente del Consejo Directivo del IES, al nuevo ministro de Salud, que hay que implementar reformas estructurales que impulsen Correcto. la desconcentración de la gestión y la participación social en la salud. Uno de los nudos críticos que estamos viviendo es ese centralismo absurdo, absorbente, esa Ujú. concentración a 500 kilómetros de distancia desde Cuenca a algún funcionario sentado tras un escritorio. Hay que consultarle si amerita hacer esto, comprar este equipo, comprar estos fármacos, si tenemos que contratar nuevo personal, etcétera, etcétera. Es decir,
Todo esto tenemos que comenzar a cambiar con la participación ciudadana. Y esa Mm, participación ciudadana con gente que conoce y sabe de qué pata coge a la mesa. Eso hemos mandado en documentos y por eso las veces que hemos tenido oportunidad de conversar con sus funcionarios nos han hecho caso. Reuniones de 1 a 2 horas para enfocar y por eso que no entendemos al actual presidente del Consejo Directivo de 10, doctor Edgar Lama, que es un abogado, pero estimamos que debe tener buenos asesores. Nuevamente volvemos a hablar de mesas técnicas. Personalmente, como presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de la SUAY, he asistido alrededor de unas 4 o 5 de estas reuniones de mesas técnicas. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos queriendo encontrar? Pero como digo, siempre estaremos desde la Confederación Ecuatoriana de Jubilados, desde el Frente Nacional por un Nuevo IES, etcétera, etcétera, como observatorios indicando si existen gentes que saben dónde están los nudos críticos y estas son las soluciones, porque darle problema a cualquiera lo puede hacer. correcto. Hay que ser parte de la solución, no parte del problema, estimado Marco. Bien, lo que pasa es que escarban y buscan los problemas. En el 2024 el presupuesto fue de 4.200 millones, pero apenas ejecutaron 2.700 millones. Es decir, que por ahí no ejecutan, por allí está el IEVE, por allá está el desvíe, por allá está el recorte. Pero tenemos nosotros que ser claros y francos. La salud es un derecho constitucional, en fin, pero nosotros nos topamos con un régimen que ignora este tipo de circunstancias, prioriza ciertos sectores, el capital prioriza, pero no prioriza ese capital humano que es la esencia de las sociedades del futuro. Entonces, nosotros, tú dices, tenemos que movilizarnos. Sí, sí, pero ¿cuándo? Si a lo mejor tenemos un Estado represor que no permite justamente manifestarse a las organizaciones sociales y les llama a las reuniones, perdóname el término, al cuchicheo, pero no hay una, y nombra comisiones, es más, y con eso se disuelven las inquietudes de los sectores populares. Indudablemente, Marco, las canas que poseemos no es solamente por la edad, sino por la experiencia de un camino recorrido. Hoy por hoy, cuando hay una serie de decretos que se han puesto ya en vigencia, aprovechando una mayoría en la asamblea, es porque buscan acallar voces. Los peligrosos de un sistema, entre comillas, no son los delincuentes que todos los días dicen que están combatiendo. Los peligrosos son los que piensan, los que analizan, los que contrarrestan, porque con bien se suele decir en la tierra de los ciegos, el tuerto es el rey. Es mejor al pueblo como en época de, de los romanos, del imperio romano, hay que dar circo al pueblo. El pueblo esté preocupado del fútbol, de los escándalos diarios, etcétera, y no De la entra a crónica roja, preocuparse señor. el kit del problema, estimado Marco. El kit del problema, como este que estamos hablando con usted. ¿Por qué la falta de fármacos? ¿Por qué la falta justamente de profesionales? ¿Por qué están colapsando las instituciones? No entramos a señalar cuáles son las causas fundamentales del quid del asunto y lo tomamos superficialmente. Y ese es el interés que tenemos desde las organizaciones que formamos parte, reitero, e indicar. Este es el nudo crítico, la falta de gobernanza, la falta de institucionalidad, el que se haya pagado los favores políticos poniendo al que debe y no debe en los cargos, donde existe la secretaria del secretario, el asesor del asesor, etcétera, etcétera. Entonces son los nudos críticos, las grandes plantillas. Y esos son la dictadura de los planos medios, porque puede venir un administrador con las mejores intenciones, con el mejor hoja de vida, y son los planos medios los que impiden en el axioma del servidor público. Menos hago, igual gano. Por eso, bienvenida a esa ley. Confiamos de las evaluaciones semestrales, porque existen muchas personas que realmente acceden al cargo público, los 3 meses de prueba, todo lo mejor, y luego como hay la estabilidad, ya no importa el maltrato al usuario, ya no queremos colaborar. Usted podrá, por lo tanto, comprender los usuarios, no tenemos compromisos con nadie, o este país cambia y va por un rumbo de progreso y desarrollo,
y que estén al frente los que conocen y saben de la institución en el campo de la justicia, en el campo de la salud, en el campo de la vivienda, en el campo de la educación, que sí existe en este país, sino tenemos que salir de las zonas de confort y no estar mirando desde lejos, esperando que otros los defiendan, o en el momento que ya se dé el problema, siendo reactivos. Es momento de participar, es momento de escuchar, es momento de analizar y desprendernos de ciertas vanidades, y comenzar a decir, el futuro sí existe en este país, pero si lo participamos y que la democracia sea realmente con la participación ciudadana, no solamente yendo a poner un voto para tener un certificado, esos son los asuntos que realmente nos ha llevado a una Asamblea Nacional donde cualquier señor, con las excepciones del caso, asume audazmente una función para hacer leyes y solamente para levantar las manos y lógicamente hacer el juego a los gobiernos de turno, estimado Marquito. Sí, 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 Saúl, yo estoy de acuerdo contigo en toda la panorámica que estamos planteando, pero el enfermo posiblemente es uno o dos de la familia, pero la familia son 20, 30. Esa familia se enferma, esa familia se frustra, esa familia tiene coraje porque ve que su ser poco a poco se va apagando, pero ahí la falta de compromiso entonces de la colectividad o es falta de guía. Por ejemplo, el Observatorio de Salud nos está orientando, pero hay otras organizaciones que podríamos, la Federación Médica, por ejemplo, qué tendría que decir, cómo aportaría a este debate, buscando soluciones, no politizando el tema, Saúl? Estimado Marco, es lo que estamos queriendo hacer como observatorio, acercándonos a la academia, acercándonos a los grupos sociales de trabajadores, acercándonos a la organización de profesores, a la Federación Médica, a los colegios profesionales, porque todos tenemos una corresponsabilidad, lo que se haga o no se haga. Que mañana no nos desgarremos las vestiduras antes de, no después de. Por eso que este día miércoles, estimado Marco, valga la pena señalar a través de su importante programa, este día miércoles 23 a las 9 de la mañana, el observatorio está realizando, provocando, invitando a importantes profesionales de medios de comunicación en la Glorieta del Parque para alertar a la ciudadanía sobre este riesgo de colapso del sistema de salud. No Ya lo debería estar hizo. presente ahí Saúl, el presidente del Colegio de Médicos de la SOAI, no debería estar presente ahí el director del Hospital Regional, el Hospital del Seguro Social, porque fuera interesante que estén allí y conozcan in situ y sientan la necesidad y la presión ciudadana, Saúl. Los decanos de medicina de las 5 universidades que tenemos acá. Eso sería lo ideal y eso aspiramos. Se dice en un adagio chino que para avanzar lejos hay que dar pasos lentos. Estamos haciendo estos acercamientos, estos diálogos, estos conversatorios y documentadamente entregando como esta carta que enviamos a través de la gobernación y Ujú, el señor gobernador ha dado su respuesta que ya ha hecho la gestión correspondiente. Está el asesor del presidente del Consejo Directivo del IES, del doctor Edgar Lama, que en los próximos días va a provocar una reunión y vendrá a Cuenca y seremos invitados como observatorio para no sentarnos en una oficina, como suele pasar, sino ir a recorrer los departamentos y dialogar con los usuarios, dialogar con los médicos, con los tecnólogos, con las enfermeras, allí en sitio, en territorio, como se dice en el argot popular, donde las papas queman. ujú. Porque muchas veces el gerente tiene una visión, cree que se ha hecho el trámite, pero ha sido a nivel de planos medios y no solamente internamente, externamente. Hay entidades que tengo que decir, como por ejemplo el AXA, tiene sus funciones, pero cuando ya da la respuesta, ya ha pasado el tiempo para la entrega y hay que volver a hacer ese trámite administrativo. O existen empresas que ganan, entre comillas, el concurso para proveer los fármacos y en un momento dado se sienten dueños de la hacienda, no dan, no entregan, quieren entregar el 60-70%, lo cual la ley no lo permite, pues. Y como son los únicos que lo poseen, se aprovechan de eso. Todo eso queremos hablar con el presidente de la República y sus colaboradores, porque hay que ponerle a punto final.
No tenemos que ser contestatarios, no queremos simplemente decir, este es el problema, esto, sino o se hace y nos vamos a mojar el poncho, como también dice la sabiduría popular, conjuntamente ser corresponsables y dar la cara. Y como en el observatorio estamos muchas personas de diversas especialidades, médicos, abogados, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que saben cómo enfrentar tal o cual necesidad. Están representantes de las personas con discapacidad, están representantes de los grupos de adultos mayores, de jubilados, están representantes justamente de los docentes. Por lo tanto, si desde Cuenca comenzamos a hacer, de pronto somos una luz al final del túnel para ser referentes nacionales y decir que las cosas sí se pueden hacer cuando no hay compromisos, ni políticos, ni sociales, ni económicos, ni de grupo, sino simplemente decir, la salud es el patrimonio sublime de los seres humanos y tratar de ser voz de los que no tienen voz, estimado Marco. Muchas gracias, Saúl. Muy expresivo. Ese sentimiento debería ser contagioso para la ciudadanía para salir justamente a reclamar. El día miércoles a las 9 de la mañana en la glorieta del Parque Calderón habrá una rueda de prensa. Ojalá haya la asistencia de las diferentes autoridades de salud. Muchas gracias, Saúl. Ya nos veremos otro momento. Gracias, estimado Marco, siempre tan gentil y gracias por estos espacios en este programa que amerita que la ciudadanía conozca que no todo está perdido y que tenemos que ser parte de la solución, pero no mirando desde lejos, sino mañana más tarde podemos ser los perjudicados. Hoy es el momento, mañana posiblemente sea tarde cualquier acción o de llanto y crujir de dientes. Muchas gracias, estimado Muchas Marco. gracias. Nos vemos, vamos del aire.